Datos, inteligencia artificial, decisiones, negocios. ¿Qué son los datos? ¿Cuántos datos necesitamos que tener en cuenta para tomar decisiones? Este es el tercer encuentro del ciclo de Data and AI de Practia y hoy tenemos a Microsoft como invitado. Los invitamos a reflexionar juntos sobre los datos, la inteligencia artificial, el gobierno, cuál es el impacto de todo esto en el negocio y en la toma de decisiones. Soy Agustina Ferreira, líder de negocios Microsoft en Practia, y hoy tengo el honor de presentar a Priscila Orona, líder de datos en Practia, y a Martín Ciarrillo, Technology Strategy de Microsoft. Bienvenidos. Les pido por favor que nos acompañen hasta el final, que no se desconecten antes porque tenemos una sorpresa muy especial para compartirles. Así que, bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Dale. Martín, contanos cómo está cambiando el rol de los datos en la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones hoy. Bueno, yo creo que uno de los cambios fundamentales que se ven en la industria y en nuestros clientes, pero en general en la industria, es que durante años las empresas tenían como una aspiracional de ser data-driven, de realmente tomar sus decisiones basadas en datos y eso no terminaba de ocurrir, ¿no? Porque creo que al final del día no había una necesidad real de que fuera así, porque el mundo venía manejando un ritmo muchísimo menos vertiginoso de lo que viene ocurriendo. Entonces los datos eran más que nada un requisito de compliance, ¿no? O sea, más que un factor estratégico. Vos tenías los datos, los almacenabas, un montón de clientes incluso hasta los generaban sin terminar de entender por qué. A veces era porque siempre se hizo así, y a veces era porque, bueno, en algún momento hubo un proceso que me lo requirió, pero yo creo que hoy en día realmente el juego está cambiando, que el juego cambió, y el dato ya no es un subproducto del negocio, sino que es parte integral del negocio, y creo que este patrón se va a acelerar y cada vez va a ocurrir más y más profundamente, ¿no? Esto se ve claramente en empresas de retail, utilizando, bueno, voy a hablar mucho, voy a ser súper autorreferencial, perdón, pero voy a hablar un montón de productos nuestros, porque es lo que yo más veo en acción en la cancha en general, pero digo, se puede pensar esto ampliamente para la industria y vas a ver ejemplos similares, ¿no? Pero digo, tenemos un montón de clientes que usan Fabric, fundamentalmente explotando sus capacidades de real-time analytics, ¿no? Clientes de retail que utilizan capacidades de real-time para ajustar precios en tiempo real, cruzando ventas, inventario, comportamiento online. Esta dinámica de la inmediatez, es algo que pasó de ser un diferencial a ser la regla del juego. O sea, no me imagino un retailer en el corto plazo que no tenga estas capacidades y siga siendo competitivo, ¿no? Entonces, porque el dinamismo de los mercados va a hacer que esto sea así. No sé, telcos que activan campañas en tiempo real para usuarios específicos, ¿no? Estrategias de hiperpersonalización, y a vos te va a caer esa oferta específica porque vos estás activando el roaming en un país y te cae una oferta específica de tu telco para hacer esas cosas en tiempo real, y eso requiere un manejo de los datos diferente, ¿no? O sea, históricamente el dato fue mucho más prescriptivo, y el dato se convierte en un asset predictivo, en el cual yo no quiero ver el pasado y quiero entender mi historial de ventas, sino quiero ver el futuro y entender propensamente cuánto es lo que voy a vender en el próximo Q, el próximo año, de qué producto, a qué segmento, ¿no? Ese es un poco el cambio de paradigma que se ve. ¿Y por qué crees que se hace cada vez más relevante, ¿no? Digo, tomando en cuenta todo esto que contabas de la inmediatez, del dato en el aquí y ahora, ¿por qué crees que se hace más relevante contar con soluciones, ¿no? Que unifiquen esto?
digamos, de tener todo el dato en una misma plataforma, en un mismo lugar, y qué rol cumple la inteligencia artificial en todo esto. Bueno, ¿por qué tener todo en un mismo lugar tiene nexo directo con la cultura de la inmediatez? Es porque la única manera de servir esa inmediatez es siendo ágiles, ¿no? O sea, y en el mundo de tecnología en general, digo, en el mundo de los negocios, digo, la fragmentación mata la agilidad. Ese es el gran problema. El gran problema que vos tenés en las organizaciones son organizaciones fragmentadas que para lograr tomar decisiones tienen que unir partes del rompecabezas y armar esa foto lleva tiempo. Y el tiempo contra decisiones que tenés que tomar en línea es un killer, ¿no? Entonces, el porqué de una decisión estratégica como toma Microsoft y migrar su enfoque hacia el manejo de datos a una plataforma de punta a punta, que es básicamente lo que hace Fabric, es una plataforma unificada que rompe con ese esquema de silos y te permite tener el dato, hacer algo con el dato, ¿no? Transformarlo, convertir ese dato en ese insight que yo mencionaba antes, ¿no? O sea, no solamente prescriptivo, no solo poder consultar mi historial de lo que ocurrió, sino poder tener una mirada más predictiva y entender qué es lo que va a ocurrir digamos, de forma integrada, poder utilizar la inteligencia artificial para esto, ¿no? Que Fabric en ese espacio está justamente introduciendo un montón de capacidades con el uso de agentes, con el uso de inteligencia artificial en general, ¿no? Obviamente vos tenés que tener los datos correctos para poder sacarle valor a la inteligencia artificial, pero básicamente la idea de unificar es poder transformar la manera en la que los datos viven, ¿no? Entonces yo en Fabric voy a tener un esquema de gobierno adecuado, una estructura adecuada, y voy a tener acceso a herramientas basadas en inteligencia artificial para poder convertir esos datos en un diferencial, básicamente. Excelente. Bueno, pasamos a Priscila ahora. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, ¿cómo va? Un gusto. Un gusto estar acá y un honor participar de esta charla. Así que muchas gracias. Bienvenida. Priscila, quería preguntarte, ¿qué tipo de capacidades tecnológicas deberían tener hoy las organizaciones para transformar estos datos dispersos, esto que venimos conversando con Martín, y transformarlos en un conocimiento útil y accionable? Bien, bueno, sumado a lo que decía Martina, hoy en día las organizaciones necesitan contar con capacidades tecnológicas que les permitan justamente integrar estos datos que vienen de diferentes orígenes, ¿no? Y no solamente eso, sino que además quieren agilidad, como que también comentaba Martín, necesitan que sea colaborativo y sin depender de procesos que sean tediosos en cuanto a infraestructura técnica, ¿no? Y ahí es donde entra Fabric, en donde tiene más que nada un enfoque de tipo SaaS, es decir, de tipo software como servicio, en donde la idea es poder unificar muchas veces algunos grupos que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Tenemos la parte de ingeniería de datos, de ciencia de datos, y después tenemos los analistas también. Entonces, lo que propone Fabric es justamente tener un espacio en común donde todos estos sectores puedan encontrar la misma información en el lugar, ¿sí? Martín comentaba esto de que se estaba trabajando de forma separada. Entonces, Fabric viene como a querer unir esto, ¿no? Y sin embargo, hay ciertas organizaciones que también tienen un enfoque más orientado al tipo PaaS, que era lo que estábamos recién hablando, ¿no? Tengo todo separado y para acceder a la información tengo que estar totalmente charlando con la otra persona o pidiendo archivos. Entonces se hace la comunicación mucho más compleja desde ese lado. Entonces Fabric viene a romper ese enfoque y poder orientarse justamente en que todos los grupos puedan trabajar dentro en un mismo lugar, ¿no? Y poder tener todos esos datos que estaban distribuidos, poder transformarlos en decisiones concretas. Buenísimo. Bueno, volviendo a Martín,
Martín, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones al intentar esto, ¿no? Integrar, gobernar y sacarle valor a sus datos? Para mí, para mí hay una generalidad que tiene que ver con el desafío de cualquier organización en términos de transitar la transformación digital. Para mí ese desafío es estrictamente, no es tecnológico, ¿no? O sea, es bastante contraintuitivo, pero es una cuestión cultural, ¿no? O sea, el principal desafío es cultural y con el advenimiento de la inteligencia artificial se ve más claro que nunca, que es el cómo lograr cambiar la forma de trabajo. Lo que propone Fabric es súper disruptivo, ¿no? Porque básicamente vos tenés años y años y años de un montón de silos mismo en las áreas especialistas que trabajan en datos, ¿no? O sea, todos los subgrupos que mencionaba Pri, no es lo mismo un ingeniero de datos que un científico de datos, que el que va a consumir el dato. Al final del día eso al cliente no le importa. O sea, a mí no me interesa qué pasa en la cocina, yo quiero mi plato de comida como lo pedí yo lo más rápido posible. Entonces, la disrupción que genera Fabric es que justamente te trae a trabajar a todos en la misma mesa, ¿no? O sea, con un esquema de gobierno unificado. Y en lugar de vos tomar el dato de diferentes fuentes con diferentes criterios, estandariza un montón lo que es el lugar en donde vive el dato y cómo yo lo trabajo y cómo genero un ciclo mucho más virtuoso y más ágil para que todas esas mismas manos y esos intereses trabajen en un solo lugar, bajando niveles de burocracia, aumentando la colaboración sin perder trazabilidad, porque tampoco querés no poder entender qué pasó a lo largo de ese proceso de transformación. Entonces, yo creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el desafío cultural de los que más saben a veces de datos son los que más se van a resistir al cambio, ¿no? O sea, gente que viene trabajando quizás hace décadas de una manera y con ciertas estrategias, sentarse a la mesa y tomar un lugar con un enfoque tan disruptivo como el que propone Fabric, tiene ese desafío, el cultural, ¿no? El saltar al vacío y probar un camino diferente, que es un poco lo que propone Fabric en ese orden. Ok, y bueno, respecto al tema del gobierno, cumplimiento normativo, Fabric también acompaña en estos aspectos, ¿no? Y totalmente, sí, es un facilitador, digamos. Fabric es una solución que está pensada para los desafíos modernos en términos de gestión de datos, ¿no? Entonces vos vas a tener ayornada todo el conocimiento que Microsoft viene evolucionando a lo largo del tiempo en términos de gobierno, de normativa, de escalabilidad, de colaboración, de seguridad. Todo eso, digamos, ese conocimiento tribal embebido en una herramienta. Y esto me lo han preguntado muchas veces y a mí me parece súper interesante, que es una herramienta que está pensada para la generalidad de las organizaciones. O sea, no solamente una gran empresa se va a favorecer de utilizar Fabric, porque Fabric tiene la capacidad de escalar. Entonces nosotros tenemos clientes que tienen literalmente miles de empleados que utilizan Fabric, y también tenemos pequeñas empresas, ¿no? O sea, Fabric tiene esa capacidad justamente de tener este mismo esquema en la pequeña escala o en la gran escala, y que vos lo podés ir llevando de forma elástica hasta donde necesites. Aprovechando esto que nos estás contando sobre qué es, digamos, qué es Fabric y bueno, todas sus bondades, ¿qué pasa con el tema de las configuraciones o reconfiguraciones complejas versus a tal vez un proyecto que empieza siendo pequeño y crece y bueno, se transforma en un proyecto mucho más grande? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se transforma un proyecto incremental en Fabric? Bueno, nosotros todo lo que hacemos en general en Azure siempre está pensado con la idea de que vaya a crecer, ¿no? O sea, nosotros
pensamos en la gran escala, digo, pero eso no quiere decir que vos arranques en la gran escala. Entonces, si un proyecto está bien definido, con las herramientas correctas y con la base correcta, lograr escala no tiene que ser un problema. Fabric permite esa flexibilidad y como te digo, ¿no? O sea, no es una herramienta que esté pensada únicamente para la gran empresa. Vos podés optar por las configuraciones más pequeñas de Fabric y después, de hecho, un montón de nuestros clientes hacen eso, arrancan por una capacidad específica de Fabric pequeña y luego lo van escalando a medida que es necesario. Otros manejan mucho también temas de estacionalidad, ¿no? O sea, los negocios no son estáticos a lo largo del año. No sé, los grandes retailers tienen picos exponenciales de demanda durante periodos de bici, de Black Friday y demás, por ejemplo, y manejamos un montón de clientes que suben sus capacidades durante momentos específicos de necesidad para llevar adelante justamente acompañamiento en tiempo real, quizás para parte de la decisión de negocio, y luego eso se vuelve a ecualizar a necesidades más bajas, más estacionarias, menos estacionarias, durante el resto del año, básicamente. Buenísimo. Priscila, te quería preguntar algo que también se mencionó antes sobre el tema de la dinámica entre los equipos, ¿no? Los roles, los diferentes perfiles que trabajan en las áreas de datos, de inteligencia artificial, de gobierno. ¿Cómo están viendo este tema ustedes? Bueno, nosotros podemos llegar a identificar ciertos roles, como puede ser el tema de los ingenieros de datos, los científicos y bueno, y los analistas. En este caso, sin Fabric, digamos, trabaja de forma separada cada uno, ¿no? Como lo mencioné en un principio. ¿Esto qué implicaba? Poder tener que hacer algunas reuniones que capaz son un poco complejas con otro equipo para poder entender cuál era la transformación que el otro equipo había realizado, ¿no? O andar solicitando ciertos archivos para que el equipo de ciencia de datos pueda trabajar y generar modelos predictivos en base a eso. O también mismo el analista estar solicitando también esos archivos o generando documentación estructural para que, bueno, se pueda entender todo lo que se realizó, ¿no? Y sin querer mencionar el hecho de que a veces estamos pasando credenciales, es decir, usuario y contraseña de base de datos por Teams, pasame porque no accedo, fíjate ahora, ¿no? Como ese juego que a veces puede surgir, ¿no? Y bueno, con el ingreso de Fabric, lo que hace es justamente agrupar todos estos perfiles, rompe la brecha que existe entre uno y otro, y podemos encontrarnos con ingenieros que están haciendo una ingesta de datos dentro de un data warehouse ahí en Fabric o utilizando los lakehouse, generando pipelines, ¿sí? Transformando y limpiando la información. Y al mismo tiempo tenemos los científicos de datos que están agarrando toda esa información que dejaron los ingenieros para generar modelos predictivos, ¿sí? Y también aparecemos los analistas en donde consumimos también esta información, ¿no? Es decir, un lugar en donde todos los perfiles pueden convivir. Además, se aplica lo que es la trazabilidad y la reutilización, ¿no? Ya que todos podemos estar viendo cuándo fue, no sé, la última vez que se actualizó la base de datos que está dentro ahí de Fabric, o cuántas versiones existen, o si es que el equipo de ciencia de datos subió los notebooks. Entonces, todos tenemos acceso a la información también en tiempo real, ¿no? Y también podemos reutilizar los componentes que otro equipo fue realizando, porque Fabric tiene esto de la conectividad muy sencilla. Entonces, Fabric permitió justamente esto, ¿no? De romper las barreras entre los usuarios y maximizar el tema de la productividad, la colaboración y también la comunicación entre los equipos, más que nada. Buenísimo, gracias. Priscila, te consulto algo más también. Desde Practia, ¿cuáles son los componentes de Fabric que más están aplicando en los diferentes proyectos con los clientes? Sí, bueno, en Practia utilizamos varios componentes dentro de los que nos ofrece Fabric. En cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es almacén de datos, que tiene que ver más que nada con lo que es ingeniería, utilizamos mucho lo que son los warehouse.
en donde almacenamos más que nada información analítica y financiera, en donde necesitamos alto procesamiento, o sea, una performance alta para poder realizar todos esos cálculos un poco más complejos. Después utilizamos lo que son los lakehouse, en donde ahí tenemos archivos que pueden ser estructurados o semiestructurados, y es un espacio ideal para confluir todos los archivos que vienen de diferentes orígenes, ¿sí? Ahora, si hablamos también en cuanto a lo que es el ingesta, utilizamos los pipelines para poder tener un origen y destino y poder ingestar la información, en donde la conectividad también es muy sencilla dentro del pipeline en Fabric, ya que con ciertos clics que uno puede hacer, puede generar hasta una nueva conexión, y bueno, es todo muy homogéneo ahí adentro. También utilizamos para lo que es transformación y limpieza de datos, los data flow, que mismo podemos embeberlos dentro de los pipelines, y bueno, ahí generamos, dependiendo la lógica de negocio que se quiera aplicar, si es que tenemos que generar una nueva columna que en destino tiene que estar, o mismo si en origen tenemos columnas extra que dentro del destino no son necesarias, puede hacer transformaciones, limpieza, cambio de tipo de datos. Trabajamos mucho desde ese lado. En cuanto a lo que es ciencia de datos, obviamente generamos notebooks en donde generamos modelos predictivos, y también el hecho de que podamos acceder todo dentro de Fabric hace que el modelo predictivo sea mucho más rápido al momento de procesarse. Y si nos vamos a lo que es el área de análisis de datos en sí, utilizamos mucho lo que son los, obviamente, Power BI, pero los modelos semánticos. Y el hecho de que hemos tenido prácticas también en donde diferentes sectores acceden al mismo modelo semántico. Esto permite que la lógica de negocio sea la misma para todos los tableros, por ejemplo, que se generen por sector, y esto genera congruencia en los datos. Es decir, si un tablero en Power BI se conecta a ese modelo, debería tener la misma información que tiene otro tablero que se conecta al mismo, ¿sí? Por lo cual, eso genera también confianza en el producto que se está entregando al momento de presentar un tablero. También se puede aplicar lo que es el gobierno del dato dentro de ahí, porque muchos sectores pueden no tener acceso a los que tienen los otros, ¿sí? Entonces, poder restringir también el acceso de ciertos sectores está buenísimo en ese lado. Y bueno, la frutita del postre, que es Power BI, que permite poder visualizar todos estos datos que se fueron procesando, que los ingenieros fueron ingestando y que fueron limpiando, también el equipo de ciencia de datos que fue generando modelos. Entonces, Power BI viene y genera visualizaciones de forma atractiva con el objetivo de que la gerencia pueda tomar decisiones. De nuestro lado de práctica lo hemos aplicado, ha sido exitoso, por lo cual creemos que esto es algo, obviamente, que Fabric muy seguramente va a seguir creciendo, pero es ampliamente favorable poder tenerlo, más que nada por esto de poder integrar absolutamente todos los sectores que tiene la parte de data, y obviamente la lógica de negocio sea igual para toda la compañía. Gracias, Pri. Bueno, me tomo algo que acabas de decir sobre que Fabric va a seguir creciendo, y aprovecho para preguntarle a Martín, bueno, desde la visión de Microsoft, ¿cuál es el futuro de Fabric, ¿no? En el corto o mediano plazo, ¿qué nos puede contar? Definitivamente que Fabric va a seguir creciendo. Fabric es hoy uno de los principales lugares donde Microsoft está invirtiendo, ¿no? O sea, es la solución donde Microsoft está poniendo el mayor foco de inversión, es Fabric. ¿Por qué Fabric? Bueno, porque Fabric no es solo una suite de datos, ¿no? O sea, a lo que se apunta con Fabric es que sea una plataforma viva, ¿no? Entonces, eso hace que la evolución sea constante, que la plataforma tenga que aprender y se tenga que adaptar. La clave fundamental de hacia dónde va Fabric tiene que ver con hacia dónde va la industria, y bueno, Microsoft es parte de marcar esa dirección. Este año se va a escuchar mucho sobre agentes. Fabric no está exento de esto, y creo que si uno quiere entender hacia dónde va Fabric,
tiene mucho que ver con el uso de los agentes, que es el uso aplicado de inteligencia artificial para la explotación de datos. Esto, creo yo, está cambiando y va a cambiar para siempre la relación entre personas y la información, ¿no? Porque realmente con el uso de inteligencia artificial aplicado en general, pero específicamente aplicado a la explotación de datos, es que vemos que no hace falta ser técnico para poder explorar un dato, ¿no? Y en breve, con el uso de agentes inteligentes, no va a hacer falta ni siquiera saber qué preguntar, porque la gente mismo te va a sugerir cuál es la pregunta, te va a sugerir cuál es la fuente de ingesta óptima para lo que vos querés lograr y te va a sugerir el dashboard atractivo, como mencionaba Pri, cosa que hoy en día podés generar también con el copiloto de Power BI, pero digo, más allá de eso, digamos, el llevar eso un paso más allá, ¿no? O sea, mucho más intencionalmente, con recomendaciones mucho más asertivas en base al uso de inteligencia artificial, ayudándonos a unir los puntos. Yo creo que la visión de Fabric es súper clara y es que la inteligencia fluya a través de una organización sin fricción, ¿no? Sin silos y sin tener un grado de dependencia alto en un área técnica de IT, sino justamente de democratizar el acceso y la toma de decisiones de esos datos para toda una organización, ¿no? O sea, entonces bajar las barreras de entrada, utilizar Fabric como esa mesa en la que todos pueden sentarse y tener un esquema seguro, de gobierno, ordenado, cada uno con su rol, con acceso directo al dato, con menos intermediarios, ¿no? Esa es un poco la visión que creo que hay al respecto de Fabric. Excelente y súper interesante. Mencionaste agentes, no nos comentaste mucho, pero bueno, parece que los agentes tienen un lugar súper importante también dentro de Fabric. Y un agente, a ver si lo tengo que resumir en un tweet, es un agente es el uso de inteligencia artificial con ciertas capacidades que le da autonomía, ¿no? Entonces, en el corazón vos vas a tener siempre un modelo, un LLM, el agente está basado en inteligencia artificial, pero tiene acceso a ciertas capacidades que lo distinguen y que le da autonomía para poder llevar adelante una tarea. Tiene acceso a herramientas, tiene memoria, tiene acceso a información y vos podés programar cuál es el objetivo que tiene ese agente, ¿no? Entonces, con esa misión y el acceso a ese ecosistema que lo rodea, la inteligencia artificial va y trata de generar una solución para un problema, en este caso, por ejemplo, ¿no? Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, ya llegamos al cierre, espero que, bueno, que todos hayan tenido una buena sesión, que se lleven conceptos claves, que puedan, bueno, comprender, ¿no?, la importancia de tener los datos unificados, gobernados, cuál es el rol de la AI, para definitivamente tomar decisiones basados en datos y basados en todos estos temas. Muchas gracias a todos por sumarse, los esperamos en el siguiente encuentro y que tengan un buen día.